Buenas noches, soy Vitalia Gualdrón Forero, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL. Mi intención investigativa doctoral se denomina Enfoque epistemológico de la práctica pedagógica basada en la lectura contextualizada. Mi intención investigativa surge de la problemática actual adyacente a todas las instituciones educativas en el país y varios lugares del mundo. Está relacionada con un mejoramiento de la calidad educativa a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de una pedagogía por competencias, que en este caso se trata de un saber hacer en el abordaje de conocimientos disciplinares, capacidades, actitudes y habilidades del docente y estudiantes para promover una lectura contextualizada. En este sentido, varios referentes internacionales permiten que el gobierno colombiano trace unos lineamientos curriculares y estándares básicos de competencias que orienten el proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando aprendizajes significativos que lleven al estudiante al saber ser, al saber vivir y al saber convivir, en unos constructos de habilidades socioemocionales que posibiliten los objetivos del sistema educativo colombiano y lo posicione y que haga de Colombia la más educada. Es así que desde los análisis y comparaciones de los resultados en distintas pruebas externas e internas del orden nacional e internacional de nuestro país, muestra la necesidad de que se deben aumentar los esfuerzos para los niños en nuestro país y tener jóvenes más educados, con eficientes procesos de lectura y escritura y mejores habilidades en los componentes pragmáticos, semánticos y sintácticos, cumpliendo con los estándares básicos que considera que el estudiante debe leer, comprender e interpretar textos de diferentes formatos y finalidades de comunicación, de igual manera que debe leer y comprender su entorno, acorde con las políticas educativas colombianas y las prácticas pedagógicas para el mejoramiento de la calidad educativa. En consecuencia, el problema que me ocupa hace que plantee un objetivo general dentro de esta investigación doctoral, el cual es generar un acercamiento teórico sobre el rol del docente en el fomento de la lectura contextualizada en un proceso de enseñanza en estudiantes de educación básica de los colegios de la ciudad de Bucaramanga. Para alcanzar este objetivo central se requiere de unas intervenciones precisas o objetivos específicos que permiten llegar a un estado del arte, a describir los indicadores de calidad en cuanto a un componente lector que está en detrimento de la calidad educativa anhelada en la ciudad de Bucaramanga y establecer una correlación entre estas falencias y los indicadores del índice sintético de calidad. En este sentido aflora una justificación de la intención investigativa y tiene que ver con la visión del fenómeno en el escenario educativo, donde una cosa es definir la lectura y otra es caracterizarla bajo la perspectiva del sujeto de aprendizaje, del docente y de la intención entre estos, y la interacción que se relaciona entre estos y el contexto. En unos preconceptos, conceptos y dentro del contexto. En consecuencia, esta pretensión de análisis desde un punto de vista epistemológico permite generar un conjunto de reglas y condiciones que favorecen la propuesta, partiendo de que hay un acondicionamiento de la actividad del ser humano como ser social, con sus estilos de vida, con su organización de social y familia, y que igualmente hay un acondicionamiento en las prácticas lectoras que posibilitan estructuras y fortalecimientos de habilidades en los procesos lectores de los estudiantes, que lo vinculan con un mundo moderno, con materiales e instrumentos innovadores en tecnología y medios de lectura que se transforman con los avances informáticos en los últimos años a una nueva forma de leer el mundo. Por ello se justifica poder incorporar dentro de la educación del siglo XXI unos códigos contextuales que nos permitan llevar la lectura como un éxito comunicativo en el desarrollo de los proyectos de vida de los estudiantes y de la sociedad, donde el aprendizaje cada día es más complejo y las interacciones que suceden entre estudiantes, docentes, contenidos y contextos invitan a ser más colaborativos, más significativos y que tengan un mayor impacto en la vida del estudiante, del contexto y de la sociedad.
En un segundo capítulo de mi tesis doctoral lo invitamos a relacionarse con el estado del arte, sobre la lectura y la escritura a grandes rasgos, sobre los componentes investigativos, prácticas pedagógicas de maestros y maestras, proyectos de aula que nos muestran un valor potencial en los programas académicos flexibles que invitan a desarrollar modelos de enseñanza que integren la práctica de la lectura dialógica conectada con el contexto y que a través de ella se desarrollen procesos y componentes de lectura comprensiva e interpretativa. Este estado del arte nos lleva a plantearnos unas aproximaciones ontológicas que en este caso son cómo las habilidades lectoras nacen desde una lectura contextualizada y que con ellas se puede hacer unas inferencias, interpretaciones y localizaciones de información y que más allá constituyan una lectura del contexto para identificar, verificar estas conexiones y evaluar fuentes de información, contrastar y evaluar diferentes opiniones que permitan confrontarse con el contexto. Otra premisa ontológica son las habilidades lectoras desde la lectura contextualizada conexa con las aproximaciones epistemológicas que son la lectura como proceso clave para la actividad formativa. Es propio del docente dimensionar que dentro de un modelo sistemático, dialéctico, permeado por las habilidades socioemocionales, los procesos de lectura y las habilidades en los diferentes componentes hacen parte indiscutible de la formación en la actualidad, donde se toma una posición privilegiada del observado con su entorno, en este caso del estudiante, y de la contrastación con las ideas. Otra premisa es educando con el contexto, como se conciben los procesos lectores y escritores como función social desde la práctica pedagógica como un proceso evolutivo de las ciencias, la enseñanza y las transformaciones sociales, y un proceso de desarrollo integral del educando que lo invita a una mirada analítica, crítica y reflexiva en cuestionarse de un algo, de un dónde, de un qué, de un cuándo y de un por qué. Para llevar estas premisas de acuerdo a un contexto a los actores del escenario educativo en donde los supuestos constructos de la abstracción de la realidad les permitan desarrollar una conciencia crítica en el lector y pueda generar una serie de relaciones, identificaciones ideológicas con relación al contexto y que converjan en ellas otras áreas con las cuales se encuentran conectadas. De igual manera nace una aproximación gnosiológica concebida como la lectura contextualizada de una mirada social, es decir, la lectura va más allá de la decodificación de un texto escrito, de la transacción de información, de llevar lectura de un individuo a otro, de un texto a otro y de un contexto a otro contexto. En sentido estricto, entonces, exige sumergirse en la pluralidad de las situaciones comunicativas, en los diferentes formatos de textos y contextos que significan entender y enfrentar la realidad con una perspectiva lingüística, con una perspectiva social, con una perspectiva de la pedagogía en aras de una naturaleza del lenguaje y de la ciencia que apunta a una diserción de la lectura contextualizada. De igual manera, la presente tesis doctoral tiene un marco normativo conexo a la política colombiana, asentada en la Constitución Política, en la Ley 115, la Ley General de Educación, en los lineamientos y estándares, en los derechos básicos de aprendizaje del área de lengua castellana y del Plan Nacional de Lectura desde la educación inicial, preescolar, básica y media. Para dar forma metodológica a esta intención investigativa, el capítulo 3 habla sobre enfoque metodológico, una investigación basada en investigación-acción, como ruta metodológica para adelantar este proceso de construcción teórica de este conocimiento a través de unos fundamentos paradigmáticos que nos traza un escenario muy claro en los colegios de Bucaramanga. Muchas gracias.